Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a la hora que se vea el programa. Yo lo voy a colgar este fin de semana. Bueno, estamos en el Retrovisor, que sabéis que es un programa, un magazine, que a veces entrevista a artistas, a veces cantantes, a veces hosteleros y a veces por lo que se presenta. Hoy nos encontramos en el despacho de un abogado muy reconocido dentro del mundo, sobre todo del automóvil. Tenemos aquí al señor Armand Helguera. Higueras. Siempre me sale mal el nombre. Me han dicho de todo, de huertas, de iglesias, de todo. Porque Higueras no es tanto un apellido catalán, sino de origen castellano y a veces pues señor Figueras. Yo ya me hago el caso. Bueno. Es curioso, pero ya me ha pasado varias veces que quiero mencionar tu apellido y me equivoco, no sé por qué. Cuando no es el que tenemos cada día. Para entendernos. Además, que no es un nombre muy corriente, o sea, un apellido muy corriente. No, fueron unos andaluces, mis abuelos, que subieron aquí a Cataluña, como tantos otros, a trabajar. En la familia que yo conozca lejana, ha habido un campeón de España de tenis, que era Pepe Higueras. Lo he conocido, él era el Higueras bueno y el Higueras malo, desde el punto de vista tenístico. También un gran autor y director teatral, Modesto Higueras, también era más o menos de familia. Y básicamente, bueno, Higueras también es un nombre conocido por los melómanos, porque Higueras era la señora de Miguel Lázaro. Fleta. Una vez aclarado el nombre Higueras, sí, vamos a empezar la entrevista con el señor Eduard. Eduard, hace muchos años que estás metido dentro del mundo de los, digamos, de la abogacía, sí, del automóvil. Sí. Concretamente, ¿en qué sector? A ver, yo inicié un trabajo, digamos, vinculado al automóvil. Yo empecé a trabajar en 1969 en los juzgados de Barcelona. Y como era el más novato, me dieron el trabajo un poco más pesado, que era llevar accidentes de circulación. Bueno, estuve 3 años ahí viendo accidentes de circulación, tratando con compañías de seguros, tratando con gente profesionalmente acreditada. Por ejemplo, yo tuve el honor de servir esos 3 años, bueno, 2, porque lo echaron antes, a Carlos Jiménez Villarejo, el que luego fue fiscal anticorrupción. Sí. Estuvimos trabajando juntos. Y desde este año estuve ahí. El año 90, el año 72 entré en una compañía de seguros que era la DAS. Fui al poco tiempo, por mi experiencia, fui el jefe de siniestros de una compañía de defensa y reclamación, y al cabo de 2 años, con la efervescencia de la democracia y las asociaciones democráticas, en Cataluña tenemos la gestión de los gremios. Sí. Fui llamado a una cosa que se llamaba gremio de talleres, donde me dijeron si yo entendía de coches. Dije, de tortas de coches sí, pero de coches en sí, pues no. No, pero ya aprenderá, venga usted con nosotros. Y el 2 de enero del 74 entré como abogado del gremio de talleres de reparación de automóviles de Barcelona, y hasta ahora. Bueno, o sea que habrán pasado cantidad de experiencias dentro digamos, de los siniestros, o accidentes. Sí. Y de la propia organización de la asociación. Yo, pues, copiando, porque muchas veces cosas los abogados los copiamos de los otros, pues me copié unos estatutos para crear una asociación democrática en Barcelona como gremio. Al cabo de pocos años, 2 años, pudimos fundar la Federación Catalana de Talleres.
Y esto fue en el 78 y en el 79, como ya habían empezado a haber comunicaciones y habían desarrollado algunas provincias sus asociaciones, se constituía la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles. Allí, como el que llevaba más años, pocos, pero más años en el mundo asociativo y en el mundo jurídico, pues me dijeron, tú puedes hacer de secretario general. Y yo he sido el secretario general de la Confederación Española de Talleres desde 1979 hasta el 2011, que son 30 y tantos años, trabajando, defendiendo a los talleres y a la vez defendiendo también a los usuarios de los talleres ante cantidad de abusos que se hacen. Entonces, bueno, digamos que he intentado ser siempre el abogado de los pobres. ¿Es frecuente hacer abusos? Todos, porque depende del poder. Quien tiene más poder tiene más abusos. Es lo que he conocido con mis 50 años de experiencia. Entonces, ¿qué ibas como perito? No, yo era abogado, pero observaba que, por ejemplo, las peritaciones se interpretaban siempre a la baja. También veía que algunos talleres, voy a decirlo suave, aprovechando el desconocimiento de los usuarios sobre qué hacían los talleres, pues algunos se columpiaban y facturaban más de la cuenta. Que también podía ser tener un poco de amistad cliente-taller. Sí, pero mal entendida por el cliente. El cliente nunca puede abusar de su fuerza, de su taller. Y otras cosas, además, es que esta situación realmente llevaba a una competencia desleal. Si entre los talleres hacemos las cosas medianamente bien, no nos haremos daño entre unos y otros, pero a la que ves un espabilado que empieza a dar diagnósticos erróneos, exagerados y prometiendo el oro y el moro al cliente, pues el cliente se da cuenta que, hombre, no es lo que me dijo el taller, y eso hace mucho daño a la imagen del taller. Por eso abusos los he visto pues de todos los colores, hasta políticamente. Fui testigo de un abuso que se pretendió hacer y que un ministro salvó. Estábamos haciendo el decreto español de talleres de reparación de automóviles y en un momento determinado la Asociación de Fabricantes de España, ANFAC, se le ocurrió dar unas opiniones y quiso paralizar el decreto de talleres que relacionaba al taller con los usuarios. Pudimos hablar, tenía una cierta relación con Ernest Lluch, que en aquel momento era el ministro de Consumo, y dijo, a ver, ¿no es una ley para talleres? Sí, ministro, pues entonces no sé qué opinan los demás que no son talleres. Lo que decís vosotros, a misa. Y les pegaron un corte a ANFAC. No era especialmente grave, pero sí un poner a cada uno en su lugar. En su lugar. Esto de los abusos. ¿Por qué se ponían estos señores grandes, que son los constructores de automóviles, a condicionar algunos aspectos que no les iban ni les venían? Eso es una anécdota como tantas que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Los partes más frecuentes cuáles solían ser? Bueno, los partes siempre han sido por alcance, es decir, el coche que viene detrás no frena y se lleva por delante al que tiene delante y algunos más. ¿Y entonces quién tiene la culpa? El que da, el primero que da. El primero que da. El primero que da. Siempre queda la constancia. Luego las compañías lo intentan a veces arreglar, diciendo, no, usted es el cuarto, tiene usted que reclamar al tercero, y el tercero que reclama al segundo, y el segundo que reclama al primero. Es mentira. Porque el culpable de alguien, de algo, es también culpable de sus consecuencias. Claro, el tercero no le hubiese dado al cuarto si no hubiese sido empujado por el primero. ¿Y si el primero da marcha atrás y le da? Bueno, eso hay que probarlo. Decimos en el derecho que para ganar un asunto hay que tener razón, luego poderla demostrar, y si encima te la dan, es como el bingo, entras y ganas. O sea, hay que tener razón y poderla demostrar. Entonces, si hay una maniobra contraria, como una marcha atrás, en una vía que la gente está conduciendo en un sentido, aparte de que tendría algunos cuantos testigos que podrían decir que esta persona que está yendo marcha atrás por una autopista es un loco, pero inclusive quizás estudiando la trayectoria del golpe y viendo las velocidades, se podría dar una orientación sobre
cuál es la culpabilidad de quién en los choques múltiples. Porque a veces hay, el segundo le da al primero y frena, y el tercero puede frenar, pero luego en el cuarto y el quinto le dan al tercero. Entonces, oiga, el tercero dice, oiga, que a mí me han dado y yo no he dado todavía. Son estos detalles que, por desgracia, las compañías de seguros pues miran de aquella manera. Ellos se dedican básicamente a unos acuerdos internos que yo llegué a impugnarlos como Confederación Española de Talleres ante la Audiencia Nacional, pero son acuerdos internos en las compañías. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros, y no exagero. Por mínimo daños materiales, podríamos hablar de unos 4.000 millones de euros al año. Claro, ahí se hacen unos acuerdos internos entre las compañías de las que el usuario queda al margen totalmente, y es tu propia compañía de seguros que te debe defender. El que dice, mire, como he llegado a un acuerdo con la otra compañía, a usted le toca tanto y se ha acabado. Vale. A esto es lo que básicamente me dedico yo. Lo conflictivo, digo yo, pienso yo, porque han habido muchísimos, estamos cansados de ver, accidentes que se han efectuado en autopistas. Sí. Han habido entonces igual 20, 30 o 40 vehículos siniestrados ahí. Aquí quién tiene razón, quién no la tiene. Los informes de tráfico de la Guardia Civil y aquí en Cataluña de los Mossos son muy interesantes, porque son gente que se dedica a hacer reconstrucción de accidentes. Y a base de fotografías, de medir las huellas de frenadas y demás, pueden muy seriamente determinar quién es el culpable o quiénes son los culpables, porque también hay algunas veces culpas compartidas. Anecdótica, bueno, pues no sé, uno gira de golpe a otro carril, un cambio de carril. El cambio de carril puede generar un riesgo para el que va por el carril decente y además por los que le frenan más. ¿Qué sucede si algunos de los que están en autopista está circulando a 150 kilómetros por hora? Vale. Pues claro, la culpa vale que ha sido el primero que ha girado inadecuadamente cambio de carril, pero también la culpa es del otro que con su conducta agrava las consecuencias. Vale. Y entonces medias, porcentajes, esto ya los jueces acostumbran a hacerlo y a definirlo pues bastante bien, con la ayuda de los peritos siempre. Los peritos. En este sentido es interesante ver la reconstrucción de un accidente, porque son detallistas y bueno, deciden, por suerte no deciden, salvo casos excepcionales de la vida y la muerte, pero sí con el patrimonio. Porque una torta de esas, de 10.000, 8.000, 10.000 euros hoy día, pues no baja, o más. Vale. Depende del modelo del vehículo. Vale. Y eso que no haya ningún, digamos... Por eso, lesionados y demás. O un caso de muerte. Sí. Y ahí, pues, lo que pasa es que hay que discernir, afinar las culpabilidades de los distintos intervinientes. Sí. ¿Alguna... vamos a decirle, alguna aseguranza o algún siniestro que hayas tenido problemas de verdad en solucionarlo, en decir... Sí, a ver, yo he llevado yo me he dedicado básicamente ahora a los siniestros a partir del 2011, porque en el 2011 yo dejo la Secretaría General de la Confederación Española de Talleres. Mi trabajo en aquel momento era más pues irme a Bruselas, irme a Madrid para intentar opinar como el más débil del grupo, pero opinar en lo que afecta a los talleres. Claro, entonces ahí no estábamos en reuniones donde estaban pues ANFAC, la ANIACAM, que era la Asociación de Importadores de Vehículos, estaban Sernauto, que es la Asociación de Comerciantes de Recambios y Constructores de Recambios, y claro, allí habían unos mataos, que éramos los talleres, que ni por número, pero sobre todo por potencia económica, podíamos decir nada, o podíamos solamente evitar puntualizar cosas ante los gobiernos, ante los ministerios distintos. Entonces, cuando ya dejé de ser secretario de la Confederación, me volví otra vez más a Barcelona para desarrollar unas ideas que venían a partir de las novedades legales que hay en el automóvil, que muchas veces vienen no hechas
por España, sino por Europa. En España, las compañías de seguros gozan de unos privilegios brutales, ya no digo fiscales, sino contractuales y extracontractuales, que en Europa pues no se toleran y se establecen leyes y derechos que protegen más al usuario. Vale. Cuando yo vi que en el 2007 empezaban a publicarse leyes de ese tipo, pensé que era una oportunidad profesionalmente para mí de desarrollar esas ideas para proteger a los usuarios a través de que los propios talleres pudiesen proteger a sus clientes. Es decir, nosotros miramos, el gremio mira de prestar un servicio gratuito, y lo acabo de decir, y es tal cual, gratuito, para que el usuario, cuando tenga un problema de un siniestro, que la compañía no le trate debidamente bien, en el típico caso de lo del siniestro total, entonces puedan hablar con nosotros a través del taller, que nos diga lo que sea, y nosotros ayudamos seriamente a resolver este problema del siniestro total. Sí. Como experto en el mundo de los siniestros, ¿qué aconsejarías a un usuario en el momento de hacer un seguro? Lo primero que entiendo, hay dos tipos de seguro, unos los que pueden pagar más, que son los que se aseguran a todo riesgo, daños propios, pero hay muchísima gente que un seguro de daños propios pues no acaba de acomodarse a su capacidad económica, entonces puede hacer lo que se llama un seguro de terceros, pero hay, por favor, que todo el mundo pueda contratar lo que se llama un seguro de defensa, inclusive separado del general, porque el seguro de defensa le garantiza que este usuario que sería perjudicado tiene quien le defienda independientemente. Entonces, es más, hay una normativa, el artículo 76 del contrato de seguro, que dice, si usted no está de acuerdo en cómo lo defienden, usted, como tiene seguro de defensa, puede ir a cualquier otro que le defienda, y si este otro consigue 10 euros más, 100 euros más de indemnización, la compañía tendrá que pagarle los gastos. Vale. O sea, sería como una segunda opinión de un médico, pero que le pagan cuando él demuestra que tenía razón al protestar. Vale, vale. Por eso, cuando uno contrate su seguro, lo que pueda ver cuál es el precio, y que contrate también una póliza de defensa y reclamación. Por cierto, al cabo de 2 años de tener el seguro a todo riesgo, no está de más preguntarle a la compañía, oye, si se me destruye el coche, ¿cuánto me pagas? Porque es lamentable ver que hay personas que tienen el seguro a daños propios o a todo riesgo, yo qué sé, lo hacen en el 2011 y ellos van pagando su prima, y luego cuando llega el 2018 tienen una torta y la compañía les paga 2 duros. ¿Por qué? Porque había una cláusula en su escrito, en su póliza, que decía que el vehículo se irá depreciando, pero lo que no deprecian casi nunca son las primas. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy pagando pues 200 euros o 300 euros por un vehículo, yo sigo pagando los 300 euros cada año, muy bien, pero cuando tengo una torta me dicen que el vehículo me vale 400. Coño, perdón, pero es que yo he pagado por 300, ¿cómo me vas a pagar 400 ahora? Y el usuario, en el momento de hacer el seguro, sí, no puede él objetar y decir, ojo, hago el seguro ahora, pero sí, que me mantenga el mismo valor de mercado que hay. Mire, hacer una póliza de seguros es una especie de leerse el Quijote en breve. Ajá. Porque las pólizas de seguro tienen como mínimo 60 páginas llenas de conceptos jurídicos que hasta ni yo me los sé, a veces algunos, a veces últimamente cada vez más con cláusulas abusivas, que la gente no se entera que es una cláusula abusiva, y le dan a uno un par de hojas que son las condiciones particulares. Pero las condiciones particulares no contradicen en sí las condiciones generales,
Y entonces, claro, se encuentra con esta situación. O sea, yo no puedo recomendar a la gente que vaya a buscar un abogado cada vez que contrate una compañía. No, porque es que no sale a cuenta. Vamos, en general no debe salir a cuenta. Quizás sería un servicio que yo me permitiría sugerir que pueden dar entidades de consumidores. La Unión Catalana de Consumidores, la UCC, es la única que se ha metido un poco a ver y a revisar la protección de los usuarios en el accidente de circulación. Pero claro, también hay asociaciones muy dignas de usuarios, que pueden ser las amas de casa, que claro, los abogados que contratan no son precisamente expertos en esa materia, y los abogados hoy día ya un poco como los médicos. El que es cardiólogo no tiene ni idea de oftalmología, y el que tiene un problema, yo que sé, pues de cáncer, pues no va a poder ir pues a ningún traumatólogo ni a ningún dermatólogo. Y el usuario que ha tenido un accidente, ha dejado el coche en el taller y por motivos desconocidos, sí, el taller resulta que tiene que cambiar una pieza, y esta pieza la tiene que ir a buscar y no está en el mercado, o la tiene que esperar. ¿Qué pasa aquí con el usuario? Lo primero, que el taller no puede ni debe tocar el vehículo sin informar previamente al usuario de qué es lo que vaya a tener el vehículo. Precisamente esa ley de que hablaba, de que el ministro Lluch pues nos dijo que adelante. Esta ley establecía la prohibición del taller de tocar nada que no fuese con permiso específico del usuario, y también tener un presupuesto orientativo. Entonces sería, si el taller mete mano a un vehículo sin poder luego arreglarlo, el taller tiene un problema, porque el taller como ejecutor de obra tiene la obligación, perdona si jurídicamente me voy un poco, pero es que no sé otra manera de explicarlo. El taller tiene lo que es la obligación de resultado. No tienen la obligación de resultado los médicos, porque un médico puede intentar lo que sea, pero el paciente se muere. Entonces, como se ha muerto, yo no le pago a usted, médico. No, porque no tiene la obligación de resultado, tiene la obligación de medios. El taller sí tiene la obligación de resultado. Por lo tanto, si el taller se mete a tocar los vehículos sin saber si tendrá recambios más o menos decentes, y hasta, si me permite, si pone si está reparando sin un presupuesto orientativo, ese taller tendrá dos problemas. Uno, que el cliente puede negarse a pagarlo, y puede tener denuncias ante los servicios de consumo. Y me quedo ahí, porque según qué actuaciones pueda hacer el taller, puede llegar a aspectos casi penales. ¿Y el taller que le ofrece un coche sustitutivo? Sí. Es una buena costumbre, yo lo entiendo, primero para proteger más al usuario. Claro que esto cuesta dinero, pero bueno, el taller puede hacer sus números, hacer sus cuentas, para tener de alguna manera una forma de que exista una continuidad en esta gestión del usuario. Este usuario, pues, si es más o menos honesto, reconocerá el esfuerzo del taller para facilitarle una continuidad, y pueda seguir teniendo el vehículo, un vehículo al menos, en orden. Es una buena costumbre que, claro, debe ser un vehículo de sustitución más o menos similar al del que se trate, porque ya lo sé que no pasa, pero algunas veces ha pasado: oye, yo tengo un vehículo pero que no me va muy bien, pero claro, ahora yo quiero como mínimo el vehículo ese, pero en nuevo. Dice, no, el vehículo es nuevo, no se lo voy a dejar porque cuesta 4 veces más que su propio vehículo que me da. Por lo tanto, no, hay muchísima picaresca en las relaciones talleres-usuarios, y más, y con el abuso que apuntabas antes de las propias aseguradoras, que pues
no tienen ambaje en decir yo no reclamo más que eso y si no te gusta pues te acompañas tú. Y claro, pues no es correcto. no es decente. Cada día, y ahora aún, pero cada día tengo casos en los que el cliente reclama pues póngale 3.000, 3.500 euros, 4.000 euros. Y la compañía dice, tú me estás reclamando pues 3.500, pues mira, yo te pago 2.000 y del resto te encargas tú de reclamar. La compañía esta sabe que si la reclamación que le deja colgada al cliente son menos de 2.000 euros, los gastos que va a tener ese cliente van a ser casi tantos como los que va a recuperar. Claro, porque ese usuario que reclama, si no reclama más de 2.000 euros, no puede pretender que le paguen las costas del juicio, ni contratar un abogado. Muchas veces los jueces pues suplen esta cuestión de limitación y si es una compañía de seguros les importa nada decir no, y la compañía paga las costas. Oye, ¿por qué ha venido con el abogado? Porque a ese cliente que se encontraba, digamos, en situación de infidelidad ha contratado a un abogado y entonces, como además las sentencias de menos de 3.000 euros no son apelables, permite que los jueces, pues algunas veces extiendan modestamente su protección al usuario cuando ven que es en cierta forma objeto de abusos. Correcto. Pero bueno. El otro día creo que ha quedado muy bien explicado lo que nos ha contado y siempre sirve y hay que tenerlo en cuenta. El otro día, Armand, celebraste un cumpleaños, tu 75 cumpleaños, que 75. Por cierto tuve la suerte de asistir. Y me dejaste un recuerdo formidable. Estuvo aquello estupendo. Gracias. El Hotel Habana se comportó divinamente, manteniendo todo lo perfecto, limpio y vamos, lo controlaron todo perfectamente. Sí, fue una buena fiesta. Buenísima fiesta, Armando. Gracias. Entonces, con 75 años, ¿cuándo te piensas jubilar? Bueno, yo en el fondo estoy jubilado. Te explico. Yo a los 67 años... bueno, pensé que ya había trabajado bastante y sobre todo que había pagado bastante la seguridad social para no tener el derecho a seguir mi actividad. Ahora bien, yo mi actividad pago a la mutua de mi colegio, pago unas cotizaciones bastante importantes para seguir pudiendo trabajar como abogado, especialmente en este trabajo, en esta especialidad. Probablemente cuando, si Dios me da vida, haga la próxima fiesta, donde estés, ya no estaré ejerciendo. Perfecto. Porque ya habré cubierto, creo, un camino de años importante, o bastante importante, al menos para todos aquellos que me han dado la confianza de tener alguna actividad con ellos. Estupendo. Armando, nos queda muy poco tiempo, ya sabes, porque no me gusta hacer los programas largos, que si no luego se hacen un poquitín pesados. ¿Alguna cosa que quisieras tú añadir dentro de lo que hemos hablado? Bueno, la idea es de que puedan los usuarios que quieran contratar una póliza de seguros, como bien has presentado tú, tengan también una póliza de defensa y reclamación, a ser posible fuera de la propia póliza de la compañía de seguros, porque muchas compañías dicen, no, te lo hago todo y además la defensa y reclamación. Dicen, bueno, tú me haces la defensa y reclamación, pero yo me voy a otra parte, y no digo nombres, pero alguna compañía de defensa y reclamación en la que usted puede hacer un contrato de 80 o 90 euros al año. Le será de mucho más utilidad. Es totalmente legal. Sí, porque uno está contratando defensa de derechos, no está contratando defensa económica. O sea, yo no estoy asegurando dos veces este bolígrafo. Yo estoy contratando más abogados de los que necesito. Si quiere usted, bueno, pues yo puedo contratar más abogados que necesito. Correcto. Las referencias del siniestro es que cuando una compañía de seguros le diga algo, en principio todo por escrito,
Y cuando hagan ustedes partes y no sé qué, no sé cuántos informáticamente, porque entonces el usuario no se queda en copia. Hagan el favor de enviarse a ustedes mismos una copia. O sea, si yo escribo pues a Mafre y pongo un correo electrónico a Mafre, me puede hacer una copia de lo que envío, porque igual a Mafre, y disculpen de Mafre porque es una bastante buena compañía sinceramente, pero igual se le puede olvidar o se le puede perder lo que yo le he dicho. Por lo tanto, como yo no tengo copia, pues pongo eso y tal como hago mi copia para guardarme. Que al cabo de 3 años no me sirve para nada, pues apadeu, que decimos aquí en catalán, ¿no? Pero ya está. Perfecto, hermano. Ha sido de verdad una lección muy, muy interesante. Yo por lo menos la he visto muy interesante. Gracias. Y bueno, pues con todo lo que nos has dicho, creo que hayan tomado buena nota, mirando el retrovisor. Que se vea, que puede estar más alto, porque además que el retrovisor es una cosa muy bonita en esta casa, porque los coches todos tienen retrovisores. Sí, el retrovisor, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, pues lo dicho, hemos tenido aquí pues una pequeña charla con el señor Armand Higuera. ¿Lo he dicho bien? Higueras, sí. Mira, Sí, no, Higueras. Yo voy entrando. Sí. Y bueno, pues analicen, estudienlo, mírenlo y tengan en cuenta en el momento de hacer un seguro. Ha dado unos consejos muy interesantes, muy interesantes. Espero que los tomen en cuenta y bueno, y allá ustedes. Por lo tanto, el retrovisor os desea que paséis un buen fin de semana, un buen fin de mes y buen fin de año, que se acerca el fin de año. Y cuidado que no me cansaré de decirlo, con la pandemia. Tener mucho cuidado de hacer caso a las autoridades sanitarias, que si hacemos caso, yo creo en la ciencia y hay que hacerles caso, ¿correcto? Pues nada más, Armando. Muchas gracias, José María. A ti. Ya. Hasta luego, otra vez. No, otra vez, venga. Nos vemos la próxima semana. Chao.